Corrientes interferenciales. Nos vamos a guiar por la bibliografía de Cordero, capítulo 23, y Rodríguez Martín, capítulo 12. En específico, corriente interferencial hasta página 423. De allí en adelante, después tenemos el desarrollo de COTS, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Con respecto a lo que es las corrientes interferenciales, ya estamos dando inicio a lo que serían las corrientes de media frecuencia. Son unas corrientes creadas por el científico austríaco Hounemek y la característica principal de esta corriente es que son corrientes alternas sinusoidales de media frecuencia. Van a utilizar ondas sinusoidales que van a comprender la frecuencia entre 2000 y 10.000 Hz, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las ventajas principales de esta corriente? Consiste en que sí o sí va a buscar aplicar intensidades muy importantes a los pacientes sin que se manifiesten molestias como veníamos viendo en las de baja frecuencia, donde el efecto químico por efecto polar estaba bastante presente. Este beneficio que nos da la corriente de poder aplicar elevadas intensidades sin molestia, lo logra la corriente de media frecuencia, ¿sí? Ya que se observó que al aumentar la frecuencia, la impedancia de los tejidos se veía reducida. Casi sin percepción, la corriente alcanza niveles significativos en lo que sería en relación a la profundidad de los tejidos y la sensación va a ser súper llevadera, lo que permite trabajar satisfactoriamente los niveles de amplitud, ¿sí? Por otra parte, al ser una corriente alterna, bifásica, simétrica, sinusoidal, permite que el riesgo de quemadura sea nulo. ¿Sí? Entonces, componente galvánico, efectos polares, no los vamos a tener en este tipo de corrientes. Sin embargo, surgió algo. Las corrientes de media frecuencia no tienen efectos biológicos como los que sí tenían las corrientes de baja frecuencia. Por ejemplo, efecto analgésico, desinflamatorio, regulador a nivel trófico, tisular, circulatorio. Entonces, Nemec y otros científicos buscaron la manera de combinar la tolerancia de la media frecuencia con los efectos terapéuticos de la baja. Y ahí entonces, sí o sí, esencial era buscar esta combinación. ¿Sí? Tener una excelente tolerancia, como les decía, y combinar los efectos de la baja. Entonces, lo que se logra justamente con esta modificación de las corrientes interferenciales que hizo Nemec. Entonces, se combinan inicialmente dos corrientes de media frecuencia y el resultado de su interacción vamos a tener una frecuencia que equivale a una de baja, donde vamos a obtener los efectos biológicos propiamente, ¿sí? Entonces, sí o sí, como les digo, van a tener determinadas características que dieron al doctor Nemec la idea de aprovechar estas condiciones y crear estas corrientes, ¿sí? Sí o sí, estas corrientes van a comprender frecuencias entre 2000 y 10.000 Hz. Dos circuitos eléctricos vamos a tener por separado que se van a entrecruzar entre sí, se mezclan o se interfieren entre sí, dando como resultado una nueva onda con un valor de baja frecuencia. Ahí ya lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos la corriente portadora, ¿sí? ¿Qué va a ser? Podemos observar en gris el circuito en cruz que podemos observar. Son dos circuitos con un electrodo positivo negativo, otro con positivo negativo que se entrecruzan y ese entrecruzamiento da como resultado una corriente sinusoidal alterna pero de baja frecuencia. Sí o sí, las características físicas, estas interferenciales clásicas van a estar generadas sí o sí por dos corrientes sinusoidales. Ahí podemos ver en la imagen la forma y las características físicas de la misma. Sí o sí un circuito de los dos que son necesarios para formar esta corriente interferencial tendrá una frecuencia portadora de 4000 Hz y el otro circuito, el segundo, tendrá una frecuencia de 4200 Hz. Estos al entrecruzarse e interferirse van a crear esta nueva frecuencia, esta nueva onda que va a equivaler a la diferencia entre esas originales, ¿sí? Entonces el valor
en frecuencia de esta nueva onda va a ser de 200 Hz. Entonces vamos a obtener dos corrientes de media frecuencia, y como resultado una de baja. ¿Sí? Entonces, el doctor Nemec aprovechó las condiciones en relación a las características físicas de la corriente interferencial y apoyándose en el efecto batido de dos frecuencias que se entremezclan, diseñó el equipo y la metodología. Y vamos a ver que hay dos formas de generar esta interferencia, ¿sí? Que van a ser dependiendo de la disponibilidad del equipo que tengamos, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver más adelante, pero sí o sí necesitamos estos dos circuitos con estas dos frecuencias que son de 4000 Hz y de 4200 o 4250, perdón el ruido, en relación a lo que sería los dos circuitos para poder generar uno nuevo. Bien, siguiendo, como les decía, que sí o sí el efecto batido era el causante o gracias al mismo es que obteníamos esta posibilidad de crear una corriente con características de la media frecuencia, pero con los efectos de la baja. Y el efecto batido tiene sí o sí dos posibilidades, perdón. La primera posibilidad es que dos ondas que pueden coincidir en un mismo tiempo con misma polaridad y que se superponen entre sí pueden generar una onda nueva con mayor energía que las originales, ¿sí? Que se fueron generando. Ahí podemos tener en la imagen la resultante de la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es si coincidimos dos ondas que tienen signos opuestos, igual amplitud, se van a anular mutuamente y dan como resultado una energía igual a cero. Y la última posibilidad, que es el efecto batido de interferencia que aquí Nemec utiliza, es que sí o sí van a ser dos ondas que coinciden en signo opuesto, pero una va a tener mayor frecuencia que la otra. Y como resultado va a aparecer una nueva onda, pero de amplitud menor, que va a ser equivalente a la diferencia entre las dos amplitudes de ondas coincidentes. Entonces, sí o sí, gracias a estas tres posibilidades, esta última es la que nos beneficia generando esta nueva onda, con estos tipos de características alternas, sinusoidal y de baja frecuencia, simétrica además. Ya veremos más adelante los tipos de modulación que vamos a tener, pero no nos adelantemos. Aquí podemos ver otro ejemplo de una combinación de dos circuitos, una de frecuencia alta, otra de baja, y como resultante tenemos una frecuencia media, ¿sí? Que está en negro. Bien, con respecto a las características de la corriente, como veníamos mencionando desde un principio, tenemos la posibilidad de que las corrientes interferenciales puedan ser emitidas en forma de trenes o paquetes de impulsos, como ya lo estuvimos viendo, y como les decía, corriente bifásica, alterna, variable, con impulsos simétricos, equilibrados, sinusoidales, ininterrumpidos, y con la posibilidad de modulación en intensidad y de frecuencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Con respecto a los dos métodos que les venía diciendo que tenemos con corrientes interferenciales de generarlas, sí o sí hay dos formas de aplicación y de producción. Tenemos el método bipolar y el método tetrapolar. El método bipolar, como pueden ver en la imagen a la izquierda, y el tetrapolar a la derecha. Ya lo vamos a analizar propiamente a cada uno de ellos. La aplicación tetrapolar sí o sí es una aplicación inicial, fue la primera en generarse por estos científicos y por Nemec, donde obtenemos una interferencial de tipo clásica. En este caso, sí o sí vamos a necesitar 4 electrodos para poder lograr generar una interferencia. Sí o sí, estos 4 electrodos, estos dos circuitos, ¿sí? También mejor dichos, tienen que estar entrecruzados y formar un cuadrado. Un par de electrodos va a transmitir una onda sinusoidal a una determinada frecuencia, por ejemplo 4000 Hz, y el otro
par va a generar una onda sinusoidal que puede ser con una frecuencia superior de 4200 Hz a 4250 como mucho. Entonces, sí o sí, la característica básica para esta aplicación es que debemos estipular esa diferencia de frecuencia en el equipo. La posición de los electrodos tiene la intención de que las dos ondas se superpongan y así obtenemos como resultado la onda de menor frecuencia y por ende vamos a tener nuestros efectos terapéuticos deseados. O sea que sí o sí, para poder obtener la interferencial clásica, yo debo colocar en el paciente este circuito, estos dos circuitos, perdón, entrecruzados entre sí para poder generar el efecto interferencial clásico en el tejido. Entonces, en el equipo vamos a tener las posibilidades de modular la frecuencia, la intensidad, los tiempos de impulso, reposo, pero la modulación de lo que sería la producción de la interferencia va a ser generada en el paciente, ¿sí? La interferencia, la corriente interferencial va a ser generada en el interior de los tejidos del paciente. Y en el caso de la aplicación bipolar, esto resulta como evolución y como progreso de esta corriente, de esta producción, donde la modulación se va a generar en el equipo y no necesitamos aplicar estos dos circuitos, 4 electrodos en el paciente, sino que vamos a utilizar un circuito de 2 electrodos, siendo que en zonas pequeñas podemos utilizar un circuito y en zonas que tenemos que abarcar más grupos musculares, podemos combinar de 2 a 3 circuitos, ¿sí? Entonces, inicialmente se aplica de manera coplanar o contraplanar, dependiendo de la zona a la que vamos a tratar, pero sí o sí es necesario 2 electrodos. La modulación entonces la va a generar el equipo y entonces la interferencia ya se viene aplicada y modulada desde el mismo, ¿sí? Desde el estimulador. Entonces, no necesitamos cruzarlo entonces en la aplicación y ahí entonces ya tenemos el resultado de la misma desde el estimulador. Acá podemos ver entonces, repasamos a la derecha, tenemos nuestra aplicación tetrapolar. Sí o sí necesitamos dos circuitos que se entrecrucen entre sí con una diferencia de frecuencia entre ambos para que se pueda generar en el tejido la interferencia de baja frecuencia. Y en el caso del bipolar, como vemos aquí, necesitamos solamente de un circuito y ya la interferencia viene desde el equipo, no necesitamos entrecruzarlos. Podemos utilizar de un circuito o más. Bien, sigamos entonces. ¿Cuál va a ser la ventaja que vamos a tener con la aplicación bipolar? Ya la señal modulada se obtiene desde el equipo, no sobre el paciente. Entonces la posición en la que se coloque el circuito no va a interferir en el resultado. Sí o sí vamos a estar seguros que con esta aplicación la señal ya es modulada y se está estimulando al paciente. Bien. Si nosotros en la aplicación o el equipo tenemos la opción que sea solo tetrapolar, si nosotros no ubicamos bien el entrecruzamiento de los circuitos, no vamos a generar efecto alguno. Ahora, con respecto a los tipos de modulación, tenemos varias opciones de modulación, como les decía, principalmente modulación en forma de impulsos, en intensidad o amplitud y en frecuencia. Podemos ver, la primera modulación va a ser según la forma de ondas. Como podrán ver, tenemos los diferentes tipos. Sinusoidal, que es la clásica, la de tipo cuadrangular, que vamos a trabajarla y analizarla en el siguiente video, que va a tratar sobre lo que es ondas rusas o ondas de Kotz, que son exclusivas para fortalecimiento con muy buen resultado. Y después también vamos a trabajar las triangulares para pacientes denervados y después tenemos la opción trapezoidal. Como ustedes ven en esta imagen, tenemos sí o sí las ondas agrupadas en trenes o en paquetes de impulsos con tiempos de reposo propiamente de cada uno. En el caso de la sinusoidal clásica no tenemos reposo entre paquete y paquete, pero ya lo vamos a analizar por qué. Bien, en cuanto
Entonces, siguiendo la subclasificación de tipos de modulación, ya vimos según forma. Ahora vamos a observar en cuanto a conjunto o agrupamiento de ondas. Algo estuvimos analizando desde el inicio de la cátedra y podemos tener aquí como por ejemplo la modulación en amplitud y la modulación en amplitud y frecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos barridos de frecuencia y barridos de amplitud que pueden ir variando y lo podemos estipular en el equipo. Bien. En cuanto a conjunto o agrupamientos de ondas, tenemos la posibilidad de modularla en agrupaciones de trenes o ráfagos con sus pausas respectivamente. Podemos combinar esto principalmente en la aplicación de potenciación y fortalecimiento, ¿sí? Bien, con respecto a los niveles de modulación en amplitud, ya cerrando lo que es la clasificación, tenemos tres posibilidades o tres porcentajes que podemos trabajar en relación a la modulación de la amplitud, es decir, de la intensidad. La modulación al 100%, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? A la derecha, la frecuencia de la corriente portadora disminuye su intensidad del máximo hasta el 0 para elevarse nuevamente. Ahí vemos un ascenso y descenso progresivo hasta la línea de equilibrio que vendría a ser hasta 0. Después tenemos la modulación al 50%. La frecuencia disminuye su intensidad del máximo hasta cierto punto, pero no llega a nivel 0, no llega a la línea de equilibrio. Y automáticamente llega a este cierto punto y se eleva nuevamente, volviendo a llegar al máximo de intensidad. Y después tenemos la modulación al 0%, donde no tenemos variación en su intensidad. Estas modulaciones van a variar según nuestros objetivos terapéuticos. Podemos tener una modulación al 100%, que casi siempre es ideal para lo que es contracciones vibracionales. Después tenemos la modulación al 0%, que quizás en las mantenidas nos puede favorecer, pero va a variar según el tipo de fibra, la frecuencia en la que trabajemos y nuestro objetivo terapéutico. Bien. Ahora tenemos diferentes tipos de barridos. ¿Sí? Ya vimos los diferentes tipos de modulación. Vamos con diferentes tipos de barridos. Con respecto a este tipo de barrido, podemos ver un barrido de contorno triangular, se denomina. Tenemos sí o sí en el clásico, como veíamos en la primera imagen, un clásico barrido donde sí o sí hay un vaivén monótono, homogéneo, que va desde una frecuencia mínima a una máxima y así va hasta que termina el tiempo de aplicación. Entonces, en este caso, podemos observar que tenemos dos valores, como frecuencias límites, la mínima y la máxima del barrido o espectro en el que estemos analizando. Entonces, acá nosotros podemos observar en la figura los tres ejemplos de contorno. Relación 3 segundos 3, 6, 6 y 10 y 10. Entonces tenemos 3 segundos iniciales de ascenso a llegar al máximo de frecuencia y 3 segundos de descenso y así sucesivamente. Entonces podemos ver que en ese tiempo va a variar el tema de la frecuencia. ¿Sí? Entonces 3 segundos dividido 3 significa que son 3 segundos de ascenso seguido de los otros 3 de descenso, repitiéndose así la cadencia indefinidamente hasta que el tiempo de aplicación sea finalizado. Puede ser relación 6-6 o 10 y 10. 10 segundos de ascenso, 10 de descenso. Y así vamos con el tipo de contorno triangular. Después tenemos el de tipo trapezoidal, donde podemos observar que sí, entre dos frecuencias mínima y máxima tenemos un tiempo detenido en la frecuencia mínima, otro instante para ascender hasta la frecuencia máxima, un tiempo de mantenimiento, que es el tercer periodo, y un cuarto tiempo que va a ser el de descender, cada una con sus posibilidades de segundos. 3 segundos de inicio, 3 segundos de ascenso progresivo, 3 de mantenimiento y 3 de finalización, de descenso. Bien, entonces estas opciones podemos tener. Y ahí, si ustedes ven en la imagen de abajo, podemos modular la amplitud
al 100% al inicio, al 50% y al 0%. Esto va a depender según nuestros objetivos que tengamos, ¿sí? Pero tenemos muchas opciones para reducir lo que sería el fenómeno de acomodación, el acostumbramiento del paciente. Entonces podemos modular esto durante la misma sesión y vamos a tener buenos resultados. Después tenemos el barrido de contorno cuadrangular, el más utilizado, donde vamos a tener una frecuencia fija durante unos segundos, un ascenso brusco hacia la frecuencia máxima durante 0 segundos y un mantenimiento en la frecuencia alta para volver bruscamente a la mínima. Bien, y ahí tenemos los tiempos que se pueden combinar: 1/1, 3/3, 6/6. Bien, y después tenemos la última opción, que es el trenes de media frecuencia, donde podemos tener tenemos una modulación de frecuencia fija, un tiempo de ausencia que vendría a ser la pausa entre impulso e impulso, un tiempo de ascenso en la intensidad, unos segundos del tren con su intensidad máxima y otro momento pequeño que va a ser el tiempo para volver progresivamente a la pausa. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para lo que es la aplicación de COTS, ¿sí? Que lo vamos a ver. Entonces ahí sí las de COTS trabajan sí o sí en trenes de media frecuencia con modulación cuadrangular, donde la corriente va a ser portadora de 2500 Hz, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en el siguiente video. Con respecto a los efectos, ¿sí? Tenemos efectos a nivel del tejido nervioso. Sí o sí vamos a tener efectos como los que veníamos trabajando en la baja frecuencia, exceptuando a los efectos químicos. Bien, efectos polares no vamos a tenerlo, recalco porque es importante. Entonces, sí o sí, nuestra fibra nerviosa va a recibir ondas moduladas en amplitud, las cuales van a estimular al nervio tanto sensitivo como motor. Podemos entonces asegurar que siempre que se manifieste sensación de calambre, podemos afirmar que la corriente está despolarizando nuestras terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, cuando nosotros pensemos estimular al sistema nervioso sensitivo, nosotros lo que vamos a buscar es trabajar dentro de ese umbral y la frecuencia vamos a trabajar de 100 Hz en adelante, 100, 150 Hz. Con barridos podemos también combinar los triangulares, trapezoidales para lo que es en casos de denervados también podemos combinarlo. Cuando el sistema nervioso queremos trabajarlo a nivel motor, la frecuencia tiene que ser por debajo de los 100 Hz dependiendo del tipo de fibra, pero lo ideal es trabajar de 10 Hz a 30 y de 30 a 60, 80, que vamos a ver ahora, analizamos más adelante según el estadio. En el caso de dolores crónicos, por ejemplo, podemos generar contracciones vibracionales y generar una analgesia muy positiva, con muy buen efecto. Y en el caso del estadio agudo, sí o sí vamos a tener que trabajar a nivel sensitivo y no superarlo. Cuando nosotros vamos, otra cuestión que vamos a tener en cuenta, cuando estimulamos zonas de plexos nerviosos, nosotros podemos tener respuestas neurovegetativas y musculares. Si nosotros colocamos, por ejemplo, una aplicación a nivel de plexo cervicobraquial, tendremos respuesta a nivel sensitiva, que va a ser el adormecimiento, a nivel motor, que va a ser aumento del tono muscular, y a nivel vegetativo va a ser cambios de color y sudoración. Lo mismo puede suceder en plexo lumbosacro, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Si nosotros únicamente buscamos efectos sensitivos, no tenemos que olvidarnos de, en primer lugar, no superar el umbral sensitivo para no tener así contracciones visibles, vibracionales, y sí o sí vamos a tener que controlar las respuestas a cierta distancia del punto de aplicación de los electrodos y de la intensidad del paciente. ¿Esto por qué? Porque sí o sí podemos provocar calambres musculares, hipertonicidad mantenida, hiperestesias en diferentes zonas. Entonces, sí o sí a tener en cuenta esto. Es habitual, obviamente, aplicar media frecuencia en la espalda a nivel dorsal, lumbar o cervical,
donde nosotros vamos a tener los grandes ganglios nerviosos del sistema neurovegetativo. En el paciente se puede llegar a manifestar grandes e importantes reacciones de tipo general o respuestas a cierta distancia de la zona tratada. Entonces tenemos que estar atentos a esas reacciones, ¿sí? Casi siempre el paciente les va a referir que puede ser que los síntomas empeoran o presentan mucho más malestar o dolores nuevos, ¿sí? Que surgen luego de la aplicación. Entonces tendremos precaución sí o sí en la zona de grandes ganglios y en la zona renal, porque las glándulas suprarrenales se estimulan mucho, ya que las corrientes interferenciales presentan un fuerte efecto de penetración y tenemos una gran influencia en las mismas, entonces hay que tener precaución en este sentido. Entonces, con respecto al dolor, nosotros podemos observar aquí que tenemos máximo efecto analgésico en dolores agudos e incapacitantes por defensa muscular. Buscamos trabajar a nivel sensitivo, evitar el umbral motor, y en casos crónicos sí podemos generar respuesta motora a vibración en músculos contracturados a fin de relajarlos. Acá tenemos dos ejemplos de propuesta de tratamiento. En el caso de la ciática aguda, la frecuencia entre 80 a 100 Hz, acuérdense que es un poco más elevada, ¿sí? Hasta 200 tranquilamente podemos modular. Y el tipo de onda podemos seleccionar la triangular con trenes lentos, y en este caso el ejemplo nos muestra una aplicación tetrapolar, es decir que el equipo modula en el tejido a la corriente interferencial y sí o sí acá tenemos que entrecruzar a los dos circuitos. La aplicación va a ser longitudinal de los electrodos y la intensidad en umbral sensitivo con aumento progresivo para evitar la acomodación. Bien, entonces, sí o sí, tenemos que tener en cuenta el tipo de equipo que tengamos. Si es tetrapolar, si solicitamos una aplicación tetrapolar, no olvidar el entrecruzamiento de los circuitos. Y si se pide bipolar, bueno, no se requiere el entrecruzamiento y podemos trabajar con dos circuitos tranquilamente. En el caso de una ciática crónica, podemos observar que la frecuencia es súper baja, entre 0 a 5 Hz. Con una aplicación bipolar podemos obtener la utilización de uno o dos circuitos. Sí o sí en la bipolar está modulada en el equipo sobre masa muscular y la intensidad puede ser elevada tranquilamente dentro del umbral motor tolerable, ¿sí? Bueno, con respecto en esta modalidad de aplicación debemos considerar una precaución importante. Si los barridos o la frecuencia fija superan nuestros 10 Hz, el músculo se va a mantener contraído, y si estas masas potentes entran en contracción sin resistencia, podemos tetanizar o acalambrar al músculo. Entonces generamos dolor y malestar bastante elevado, entonces tenemos que cuidar el tema de la frecuencia. Ahora, ¿qué mecanismos tenemos para lo que es la producción de la analgesia? Va a ser la estimulación a nivel A beta por mecanismo de la compuerta y estimulación a nivel periférico, ¿sí? De nervio periférico. Entonces, por la estimulación de la compuerta tenemos bloqueo a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando y entonces reducimos la transmisión del dolor. Y por nervio periférico, la llegada de ese estímulo eléctrico al nervio va a producir un flujo de corriente en ambos sentidos. Entonces, una parte de la corriente se desplaza a médula favoreciendo el mecanismo de la compuerta y otra parte del estímulo eléctrico se desplaza a la periferia y va a generar una interferencia a nivel de las fibras aferentes finas. Y esa interferencia genera un bloqueo directo del estímulo doloroso o reducción de su transmisión. Y como tercer efecto podemos tener aumento de la circulación, de la microcirculación, y como resultado una relajación. Pero esto en tercer efecto, más que nada en los crónicos. Bien. Ahora, con respecto al efecto desinflamatorio, sí o sí van a ser
derivados de los cambios circulatorios que obtengamos, y podemos tener dos opciones. En caso de, dependiendo del objetivo que tengamos, ¿sí? Podemos determinar cuál va a ser lo ideal para nosotros. Tenemos barridos de 30 a 80 Hz, donde vamos a tener una activación de la bomba muscular con un contorno trapezoidal o cuadrangular, y trenes pueden ser de 5 a 10 segundos con pausas superiores al 50% del valor del tiempo de impulso. Los electrodos van en los puntos motores y la intensidad tiene que ser una sensación de contracción forzada por la corriente tolerable. Nos aumenta el metabolismo y tenemos reducción de espasmos, contracturas por ende. Con barridos por debajo de 30 Hz, aproximadamente 10, un promedio, tenemos efectos a nivel de musculatura lisa, contracción mantenida de vasos, pero no de los linfáticos, ojo. Y tenemos la estimulación a nivel de tejido conectivo. Esto lo podemos profundizar en la lectura de la bibliografía, pero nos vamos a guiar por estos valores que estamos refiriendo. A nivel de la musculatura estriada tenemos dos efectos: relajación, potenciación. Ahora, ¿cuáles van a ser los impulsos ideales? ¿Sí? Los impulsos ideales para poder despolarizar y generar una buena respuesta muscular. Ahora lo vamos a ver. Y van a ser sí o sí los impulsos de ascenso y descenso rápido. Y le estoy hablando de la modulación cuadrangular. Son los mejores para lo que es potenciación muscular. Sí o sí vamos a tener impulsos de ascenso, descenso rápido, corto mantenimiento, y el reposo siempre de los impulsos y de los trenes va a respetar los periodos refractarios, ¿sí? Tanto como estábamos viendo según las características de la composición de nuestro músculo, de la fibra de nuestro músculo. Entonces, las clásicas sinusoidales, por ejemplo, no nos van a permitir ese reposo adecuado que nos brinda lo que es la modulación cuadrangular. Entonces, si nosotros aplicamos las interferenciales clásicas, vamos a tener una menor capacidad de despolarización. Por eso es que gracias a esta posibilidad de modular la forma de impulso y el contorno, podemos seleccionar el cuadrangular. Entonces, sí o sí, podemos tener la posibilidad de trabajar frecuencia baja de 10 Hz, contracción vibratoria, estadios crónicos iniciales. Por encima de los 10 Hz vamos a tener contracciones mantenidas, y su máxima intensidad que podemos trabajar va a alcanzar es entre 80 y 130 Hz. La interferencia, lo ideal es que sea generada ya en el equipo para que la estimulación sea más precisa y con mejor resultado. Entonces nos conviene tener la interferencial bipolar. Siempre la aplicación longitudinal a favor del trayecto de las fibras musculares, y en casos, por ejemplo, de parálisis periféricas ya podemos aplicar también interferenciales, pero con modulaciones triangulares exponenciales, ¿sí? Y en el caso de la musculatura sana, como les decía, cuadrangulares o en trenes según la aplicación de COTS, ¿sí? Entonces, sí o sí, en la modulación cuadrangular vamos a tener la posibilidad de tener una regularización de una razón aritmética entre el tiempo ocupado de impulsos y el del reposo, ¿sí? Podemos tener unas relaciones entre 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 y 1 sobre 6. O sea, la de 1 sobre 4 es la más utilizada, quiere decir que tenemos un tiempo de impulso y 4 equivalentes de reposo. Eso lo vamos a ver en la clase práctica presencial, pero ya les menciono por las dudas. Las respuestas motoras van a verse sí o sí influenciadas por diversos parámetros: la frecuencia, ¿sí? La intensidad, tiempos de impulso, tiempo de reposos, tiempo de trenes y sus reposos respectivamente. Entonces, a repasar lo que es ese contenido. Barridos entre 0 y 10 Hz, como les decía, con contorno triangular, trenes de breves periodos, pausa de doble tiempo. Trabajamos en relajación muscular, por ejemplo, en casos de contracturas. Tenemos contracciones rítmicas, vibratorias, tranquilas, bajas, y tenemos un buen aporte a nivel circulatorio.
y los barridos de 10 a 100 Hz y con un promedio de 80 a 100 Hz ideal para fibra rápida y de 10 a 30 para fibra lenta. Podemos aplicarla en trenes de manera cuadrangular para potenciación muscular. Las contracciones van a ser más pronunciadas. Si se supera el umbral motor, vamos a tener contracciones sostenidas. Vamos a tener un efecto esponja, que se lo denomina así, sobre los líquidos contenidos en músculo, por lo que vamos a tener un efecto de drenaje, y en vasos sanguíneos un efecto antiedema o reducción del mismo. Bien, entonces nos guiamos por estos valores. Y en el caso de potenciación muscular, tenemos acá les clasifiqué los objetivos para mejora del tono, para potenciación moderada y para potenciación intensa. Nos vamos a guiar en estos valores: trenes, duraciones de los mismos, el reposo de los mismos, si tenemos rampa de ascenso y descenso o no, y las características de la intensidad. Bien, entonces repasamos. Para mejorar el tono, trenes aproximadamente 80 Hz con duración entre 2 y 5 segundos, reposos entre 2 y 7 segundos, con rampa de ascenso y descenso un poquito más largas. La intensidad va a ser la contracción muscular forzada por la corriente. En potenciación moderada podemos ver que la duración va a ser de 5 a 10 segundos, el reposo superior a 10 y va a depender del tipo de fibra. Recuerden eso. La rampa de ascenso o descenso va a ser más corta y la intensidad va a ser un poco más alta que la de mejora del tono, pero va a ser siempre dentro del nivel tolerable. Podemos sumar una contracción activa y resistencia moderada durante la emisión de la estimulación. Y con la potenciación intensa, los trenes van a tener una duración de más de 10 segundos y reposo más de 15. La rampa va a ser moderada y el mando de aplicación intencional quiere decir que el paciente activa el momento en el que viene la contracción. ¿Sí? Tenemos un interruptor manual que el paciente lo toma y él indica en qué momento recibe el ascenso de lo que es la emisión de la corriente. La intensidad va a ser alta, tolerable, máximo tolerable, y el trabajo muscular va a ser activo y hay una aplicación de fuerte resistencia. Bien, entonces estos son los parámetros generales que podemos tener para potenciación muscular dependiendo del nivel que queremos trabajar, el estado del paciente y nuestros objetivos. Con respecto a otros efectos que nos generan las corrientes interferenciales, vamos a tener sí o sí regulación funcional sobre órganos internos por influencia de la corriente sobre musculatura lisa, circulatoria y visceral. ¿Sí? En este caso, debemos tener bastante conocimiento para la correcta aplicación para evitar los riesgos, ¿sí? Mejora y aumento del metabolismo, la regeneración hística y el incremento de la actividad enzimática oxidativa. Entonces ahí tenemos un mejor retorno venoso, genera mayor reserva de oxígeno, entre otras. Bien, con respecto a la metodología de aplicación, las indicaciones y beneficios que tenemos es que son muy bien toleradas por el paciente. Tenemos un gran espectro de posibilidades ya que no tenemos efectos químicos polares y tenemos la modulación ya tanto en forma de impulsos, de intensidad, de frecuencia, y entonces así podemos probar diferentes opciones para poder adaptar de la mejor manera el tratamiento del paciente. La sensación va a ser llevadera, agradable, buena disposición del paciente porque no va a haber riesgo de quemadura y a su vez la molestia no va a ser tanta, sino que va a ser tolerable, siempre por debajo del umbral doloroso. Las indicaciones: dolor agudo, dolor crónico, potenciación, relajación, procesos inflamatorios, también con efectos a nivel de la circulación, regeneración de tejidos, trofismo, liberación articulares y eliminación de derrames articulares en casos de que no sean sépticos ni estadio agudo. Dolores de origen osteomioarticular, de causa traumática, degenerativa, reumática, algias vertebrales, desarreglos intervertebrales menores, contracturas paravertebrales, cuadros dolorosos crónicos, reeducación muscular, potenciación muscular en lesiones deportivas o entrenamiento, contracturas, espasmos
entre otras. Tenemos un gran rango de posibilidades. Con respecto a las contraindicaciones, en casos de roturas tisulares recientes, en procesos infecciosos o inflamatorios agudos, en extrema agudeza, hematomas, heridas recientes, tromboflebitis, procesos tumorales y en zonas que puede afectar el proceso de gestación. Implantes de marcapaso, dispositivo intrauterino o cualquier otro dispositivo eléctrico o metálico instalado en forma intracorporal. Acuérdense que tenemos una corriente profunda, así que podemos afectar. Con respecto a precauciones del equipo, adecuada colocación de electrodos, determinar objetivos al inicio de la sesión, aumento progresivo de la intensidad. Con relación al paciente, las zonas que contengan líquido, cavidades, ya que son de muy buena conducción y podemos tener concentración de energía. Cavidades que contengan aire, hay exceso de intensidad eléctrica, ¿sí? Más que nada en pulmones, entonces hay que protegerlos. Precauciones son las de ganglios nerviosos, simpáticos, parasimpáticos, no invadir el corazón, sistema nervioso central y zonas de osteosíntesis o endoprótesis. Bien, con respecto a lo que es la aplicación de electrodos, podemos elegir los autoadhesivos, que son súper fáciles de colocar, solamente que es un costo mayor. Entonces, tenemos la opción de electrodos convencionales, de caucho, planos, donde podemos utilizar el gel, que es lo más higiénico y práctico, o almohadillas. El tamaño va a ser según la zona a tratar, cantidad de circuitos va a variar según el tipo de equipo que tengamos, si es tetrapolar o bipolar, y bueno, total contacto con superficie, la distancia entre electrodos, y ya aquí acuérdense que no tenemos riesgo de quemadura. El tamaño va a depender de los objetivos de la zona a tratar. Aquí tenemos una forma de aplicación, tetrapolar a la izquierda, bipolar a la derecha. Y repasamos nuevamente la aplicación tetrapolar, donde tenemos mayor penetración a nivel dolor lumbosacro. Podemos tener esa posibilidad. Tenemos equipos que pueden venir con la opción de hacerlo bipolar o tetrapolar, o bien ya el equipo viene bipolar específicamente o tetrapolar específicamente. Entonces, con la tetrapolar tenemos mayor penetración, pero el riesgo de que no sea correctamente aplicado, entonces nos va a reducir las posibilidades de correcta aplicación. Y en el caso de la bipolar tenemos mejor respuesta en zonas musculares poco concretas. Entonces, por ejemplo, a nivel de columna nos viene muy bien. Recuerden que sí o sí para la aplicación tetrapolar necesitamos 2 circuitos, es decir, 4 electrodos entrecruzados entre sí, con diferencias de frecuencia de entre 100 a 250 Hz. Y en el caso bipolar, ya el equipo se encarga de modular y de generar esta interferencia, y necesitamos nada más que un circuito de 2 electrodos. Obviamente, si nosotros queremos abarcar grandes grupos o zonas, podemos utilizar de 2 a 3 circuitos más, solamente que no necesitan el entrecruzamiento. Bien, otras opciones de aplicación comparando los tipos de circuitos. Por ejemplo, en la opción A podemos ver una tetrapolar, en la B bipolar, en hombro también, en rodilla otra opción también. Recuerden, tetrapolar sí o sí son necesarios 4 electrodos. La duración de las sesiones va a variar según nuestros objetivos. Como siempre, alrededor de 15 minutos vamos a necesitar, pero si hacemos tratamiento específico de interferenciales, puede ir de 30 a 45 minutos o más, dependiendo nuestro programa de tratamiento, ¿sí? Si nosotros queremos trabajar analgesia, relajación, tonificación, podemos dividir nuestro tiempo y específicamente en esa sesión trabajar con este tipo de corriente. En casos de agudos, una sesión diaria. En casos de potenciación, podemos tener dos diarias como para poder tener un mejor resultado. Sí o sí, el tratamiento debe ser integral, trabajo activo del paciente y también resistivo para tener mejor resultado. Bien, eso es todo por ahora, y clase que viene nos veremos para hacer la aplicación práctica de estos contenidos.
Muchas gracias.